Okay, well, welcome back to another episode, we can say, of our Calvary Sayulita Church Online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Calvario de Sayulita. Well, as we all know, we continue in this crisis. Como ya saben, continuamos con esta crisis. And in fact, this week, Mexico was raised to phase or level 3. De hecho, el país entero, México, nos puso, o más bien dicho, entramos en la etapa 3 de esta pandemia. And it seems like maybe things are going to get worse before they start to get better. Y parece que las cosas primero van a tener que ponerse peor para comenzar a mejorar. It's been said that we are in a battle. Even some have said there's a war against this virus. Se ha dicho por ahí que estamos en guerra contra este virus. So how do we, the church, how do we as believers prepare for the battle? Entonces, ¿de qué forma nosotros como creyentes nos preparamos para la batalla? What is our battle plan so that we can come through this victoriously? ¿Cuál es el plan de batalla, el plan de guerra para poder pues luchar? So to answer that question, we're going to look at a man by the name of Jehoshaphat. Para poder responder esta pregunta a cómo podemos ser victoriosos, vamos a ver en la palabra a un hombre llamado Josafat. And if you have your Bibles, and I trust you do, please turn to 2 Chronicles chapter 20. Si tienes tu Biblia, que espero que sí lo tengas, por favor encuentra Segunda de Crónicas capítulo 20. And really, I encourage you to read the whole chapter at home or with your family. Yo quiero invitarte a que después leas todo el capítulo en su totalidad con tu familia. Because in the interest of time, I'm just kind of going to give you the summary. Porque en este momento y por el tiempo solamente te voy a dar un resumen de este. But in the first couple of verses, the people came to Jehoshaphat and they told him that a great multitude was coming to attack and destroy them. En los primeros versículos vemos que la gente llegó con Josafat y le estaban diciendo que había otros que los estaban atacando. And in verse 3, it says Jehoshaphat was afraid. El versículo 3 nos dice que Josafat tuvo temor. And that's a natural response when danger is coming our way. Esa es una respuesta muy natural cuando podemos ver al peligro que viene hacia nosotros. No doubt there's been periods during this crisis where you have maybe felt afraid. Y sin duda alguna, yo creo que tú has tenido temor en algún momento durante toda esta la pandemia en la que estamos viviendo. And that is normal. Y eso es algo normal. And it is okay. Y está bien. But Jehoshaphat didn't remain in fear. Pero una de las cosas que hizo Josafat es que él no se quedó estacionado en ese temor. And it's important that you don't remain in fear. Y es muy importante que tú también, que nosotros también no nos quedemos ahí atorados en el temor. So how did Jehoshaphat, how can you get out of fear? Entonces preguntamos, ¿cómo le hizo Josafat y cómo podemos hacerle nosotros para no quedarnos en ese temor? Well, the next thing we see in verse 3 is that he prayed and fasted. Vemos en el versículo 3 que Josafat oró y ayunó. And that is the answer. Y esa es precisamente la respuesta. Well, it's at least the starting point. O podemos decir, es el punto de partida. In verse 4, we see that he gathered everyone together, and it says that they asked the Lord for help. Vemos en el versículo 4 que él reunió a todos y todos pidieron la ayuda del Señor. That's exactly what we need to do in times of trouble. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros también en tiempos de necesidad. In Psalm 50, Asaph wrote, the Lord said, call unto me in the day of trouble, and I will deliver you. En el Salmo número 50 vemos cómo el Señor le dice a Asaph, le dice, clama a mí y yo te contestaré en el tiempo de la prueba.
I will deliver you, the Lord said. Dice, le dijo el Señor, yo te voy a librar. So prayer is the first thing we should do when we're afraid. Entonces vemos que la primera cosa que tenemos que hacer cuando tenemos miedo es orar. And so Jehoshaphat prays, Y aquí vemos a Josafat orando. and it's interesting to read through his prayer. There's things we can relate to. Y es muy interesante leer la oración de Josafat, porque aquí hay muchas cosas con las que podemos nosotros identificarnos. Down in verse 9, Jehoshaphat prayed, Lord, if disaster comes upon us, if pestilence, which is disease, or famine, which is hunger, we will cry out to you, and you will hear us and save us. Dice en el versículo 9, dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. And you will hear us and save us. Y nos escucharás y clamaremos a ti en nuestras tribulaciones y nos oirás y nos salvarás. Jehoshaphat was a man of faith. Vemos aquí que Josafat era un hombre de fe. He believed he could call out to the Lord and the Lord would hear and answer. Él creía que podía clamar al Señor y el Señor lo iba a escuchar y le contestaría. In verse 12, Jehoshaphat recognized when he said, he recognized we have no power. En el versículo 12, Josafat reconoce y le dice al Señor, porque nosotros no tenemos poder. The situation was out of his control and he acknowledged it. La situación estaba fuera de control, fuera de su control, y él lo reconoció. And also in verse 12, he acknowledged, we don't know what to do, Lord. Y todavía en el versículo 12 también reconoce y le dice al Señor, no sabemos qué hacer. Maybe you felt that way in the past month or so. Quizá tú también así te has sentido o te sentiste en estas últimas semanas y sentías que no podías hacer nada. Helpless or even overwhelmed at times. Te sentías incapaz, te sentías quizá hasta abrumado. But still in verse 12, Jehoshaphat says, but our eyes are on you, Lord. Pero mira lo que le dice Josafat todavía en el versículo 12 al Señor. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. You see, Jehoshaphat not only was a man of prayer Vemos a Josafat que no solamente era un hombre de oración, and a man of faith, ni solamente un hombre de fe, but he was also a humble man. sino que también era un hombre humilde. He recognized his weakness Este hombre reconoció su debilidad and he asked God for help. y le pidió a Dios que le ayudara. And I like what it says in verse 13. It says, all of Judah with their little ones and their wives stood before the Lord. En el versículo 13 mira lo que dice, y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus hijos, con sus mujeres, con sus niños. You see, we see the whole family there. Ya viste, aquí tenemos a toda la familia. Mom and dad and the children gathered together to seek the Lord. Aquí estaban la mamá, el papá, los hijos, todos juntos buscando al Señor. And then in verse 14 and 15, God answers. Y vemos ahora que en el versículo 14 y 15 Dios les contesta. He says, don't be afraid of the enemy, Jehoshaphat. Le dice a Josafat, no tengas miedo del enemigo. The battle is not yours, it's mine. Y le dice, porque la guerra no es tuya, es mía. We know from Psalm 94, the Lord is our defense. Podemos leer en el Salmo 94 que el Señor es nuestra defensa. And in Deuteronomy 20, it says, the Lord goes with you to fight for you and to save you. Y también leemos en Deuteronomio 20 que dice que el Señor va contigo, Él pelea por ti y te salvará. You know, sometimes we think it's all up to us. A veces pensamos erróneamente que nos toca a nosotros hacerlo. Or we think that we're all alone in the battle.
O peor, pensamos que estamos completamente solos en la batalla. Well, we're wrong when we think that way Estamos muy equivocados si pensamos de esa forma, because God is our protector. porque Dios es nuestro protector. He's our refuge. Él es nuestro refugio. He's our shield. Él es nuestro Escudo. escudo. He's our provider. Él es nuestro proveedor. He's our healer. Él es nuestro sanador. And He's our Savior. Y Él es nuestro salvador. And that list is not complete. There's more. Y esta lista no lo es todo, o sea, no está completa. Hay mucho más todavía. But God goes on in verse 17 and He says to Jehoshaphat, "You will not need to fight in this battle." En el versículo 17 continúa Dios diciéndole, no tendrás que pelear tú. He says, "Stand still and see the salvation of the Lord." Por el contrario, les dice Dios, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. You know, it's interesting because those are the exact same words that Moses spoke to the Israelites just before they were to cross the Red Sea. Es interesante porque estas son las mismas palabras que Moisés le dijo a los israelitas justo antes de cuando iban a cruzar el mar Rojo. And so they too were in danger. Ellos también en ese momento estaban en peligro. I imagine they too were afraid at that time. Y me imagino que también ellos tenían temor en ese instante. And Moses told them, "Trust the Lord." Y Moisés les dijo entonces, confíen en el Señor. Back in verse 17, it says, "The Lord is with you, Jehoshaphat." De regreso en el versículo 17 dice, el Señor Jehová estará contigo. This verse reminds me of Psalm 46, where it says, "Be still and know that I am God." Esto me recuerda del Salmo 46 donde dice, estad quietos y conocer o saber que yo soy Dios. The Lord is telling Jehoshaphat, El Señor le está diciendo a Josafat the Lord is telling us, y el Señor también nos está diciendo, "Trust me, I'll take care of you." confíen en mí, yo me voy a encargar de todo. And so in response to what the Lord answered, Entonces, en respuesta a lo que el Señor le dice, in verse 18 and 19, it says, "They all bowed down before the Lord and worshiped Him." la respuesta de la gente en el versículo 18 y 19 a lo que les dijo el Señor fue que se postraron con el rostro hacia el piso y lo adoraron. First, Jehoshaphat prayed, you'll remember. Primero, recuerda que Josafat oró And second, he worshiped. y después adoró. You know, in the crisis, in the danger, in the difficult time, Jehoshaphat spent more time with the Lord. Durante la crisis, durante el tiempo difícil, vemos que Josafat es cuando pasó más tiempo con el Señor. I hope you are taking advantage of this time and spending more time in fellowship with the Lord. Yo espero que tú también estés haciendo lo mismo, estés aprovechando este tiempo para pasar más tiempo con el Señor. And then in verse 20, Jehoshaphat instructed the people. Ahora en el versículo 20 vemos que Josafat instruyó a la gente. He told them, "Believe the Lord and you shall be established." Le dijo a la gente, creed en Jehová, vuestro Dios, y estarán seguros. And he also said, "Believe the Lord and you shall prosper." También les dijo, crean en el Señor y serán prosperados. That's what the Lord asks of us, Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros también, that we believe in him. que nosotros creamos en Él. In Hebrews it says, "Without faith it's impossible to please God." En Hebreos vemos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And so in verse 21 we read that they went into battle literally singing praises to the Lord. Y en el versículo 21, en Segunda de Crónicas, vemos que pudieron ir a la batalla y estaban literalmente cantando y alabando al Señor.
And it tells us in the very next verse, when they began to sing and praise, the enemy was defeated. Y también dice que cuando empezaron ellos a cantar y alabar al Señor, el enemigo fue vencido. They didn't have to fight the enemy. No tuvieron que pelear contra el enemigo. They only had to trust in the Lord, Ellos solamente tuvieron que confiar en el Señor. and they entered into battle praising the Lord. Y así pudieron entrar a la batalla alabando al Señor. And God gave them the victory just like he said he would. Y Dios les dio la victoria tal y como les había dicho que pasaría. So, what's the battle plan? Entonces, ¿cuál es el plan de batalla? You know, whether it's a health crisis Ya sea una crisis de salud, or a financial crisis una crisis económica or a relationship crisis, o una crisis en una de tus relaciones, the battle plan remains the same. el plan de batalla continúa siendo el mismo. First, seek the Lord in prayer. Primero, busca al Señor en oración. Ask him to help you. Pídele su ayuda. Second, recognize that you can't solve all the problems, Segundo, reconoce que tú no puedes solucionarlo todo, but God can. pero Dios sí puede. Third, worship the Lord. Número 3, alaba al Señor. Take time each day to thank him and praise him. Toma tiempo todos los días para darle gracias y para alabarlo. And fourth, and this goes right along with all the previous ones we've mentioned, Y número 4, que tiene que ver con todos los otros que mencionamos, believe the Lord. cree en el Señor. Trust in his promises. Confía en sus promesas. And then finally, watch the Lord bring the victory. Y finalmente, ve cómo el Señor te va a dar la victoria. He will, Lo hará. because he is faithful. Lo hará porque Él es fiel. God bless you during these difficult times, Que Dios te bendiga durante este tiempo tan tormentoso. and may we learn from Jehoshaphat and follow his example. Y es mi petición que aprendamos del ejemplo de Josafat. So until next time, Nos vemos hasta la próxima.